En mi tranquila casa, mi hijo Daniel irrumpió, exigiendo $15.000 para otra startup segura. Ya lo había ayudado antes, así que cuando me negué, me dio un puñetazo y me llamó viejo tacaño. Simplemente lo miré, recordando las palabras de su madre. Amenazó con quitarme lo que era suyo, sin saber lo que yo planeaba. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la escuchas. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la pequeña cocina de Robert, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. A sus 68 años, el silencioso zumbido de su refrigerador y el crujido de los papeles solían ser los sonidos más fuertes de su casa. Estaba sentado, encorvado sobre la desgastada mesa de roble, con las gafas bifocales sobre la nariz, revisando metódicamente un fajo de facturas de servicios públicos. Cada número en la página le pesaba más que el anterior, un recordatorio constante de su pensión, cuidadosamente administrada, pero cada vez más ajustada. El silencio se rompió de golpe. «Papá, tenemos que hablar». Daniel, su hijo de 35 años, irrumpió por la puerta trasera, un torbellino de energía nerviosa y colonia cara. Su camisa, aunque de diseño, estaba ligeramente arrugada, y sus ojos tenían un familiar destello de optimismo desesperado. Robert suspiró, subiéndose las gafas por la nariz, mientras apartaba una factura de la luz que había estado analizando. Reconoció la mirada. Siempre precedía a una petición, generalmente de dinero, siempre expresada con frases como «una oportunidad revolucionaria» o «una oportunidad imperdible». «¿Qué pasa, Daniel?», preguntó Robert con voz firme a pesar de la repentina invasión de su tranquila tarde. Daniel ni siquiera se molestó en decir palabras amables. Se acercó a la mesa, inclinándose con una urgencia que parecía casi agresiva. «Es enorme, papá. Una startup tecnológica, IA revolucionaria. Desde cero, totalmente garantizada. Hablamos de ganancias enormes y rápidas. Solo necesito 15.000 para entrar». La mirada de Robert permaneció firme. ¿$15.000? Repitió la cifra lentamente, dejando que el peso flotara en el aire. «Daniel, ¿qué hay de los 8.000 que aún me debes de esa operación de marketing digital del año pasado? ¿La que nos garantizaba que nos haría ricos en 3 meses? Daniel hizo un gesto de desdén con la mano, y el caro reloj de su muñeca reflejó la luz. «Eso fue diferente, papá. Un pequeño contratiempo. El pronóstico del mercado falló. Esto es sólido. Las proyecciones son una locura. 6 semanas, papá, 6 semanas. Y veremos ganancias sustanciales. Recuperarás tus 8.000, además del triple de esta inversión, tal vez más». Empezó a caminar de un lado a otro, agitado, y las palabras le salían atropelladamente. «Es una oportunidad única. No durará. Necesito comprometerme para el viernes». Robert observaba a su hijo, con toda una vida de decepciones revoloteando en su mente. Sus finanzas estaban al límite. Su pensión, aunque estable, no permitía inversiones extravagantes, ni rescatar empresas fallidas. Era dueño de su pequeña casa, legado de trabajo duro y de la sabiduría frugal de Eleanor, pero el efectivo escaseaba. Necesitaba lo que tenía para sus propias necesidades, no para la última quimera de Daniel. «No soy un cajero automático, Daniel», dijo Robert con voz firme, marcando un límite claro. «Gánatelo tú mismo». Las palabras impactaron a Daniel como un puñetazo. Su rostro se sonrojó profundamente y su apariencia de encantador vendedor se desmoronó. Dio un puñetazo en la mesa, haciendo que los vasos saltaran y Robert se estremeciera. «¡Viejo tacaño!», espetó Daniel, alzando la voz. «Estás sentado sobre un montón de dinero sin hacer nada, mientras yo estoy aquí intentando hacerme un nombre, intentando construir un futuro para los dos». Robert sintió una punzada de dolor familiar, no por el insulto en sí, sino por la amargura que lo cubría. Miró a Daniel y vio no solo a su hijo, sino a un extraño alimentado por el resentimiento y una desesperada sensación de derecho. Vio un marcado contraste con los valores que él y Eleanor se habían esforzado por inculcar. Eleanor. Su recuerdo era un ancla reconfortante, sus principios de crianza, tiernos pero firmes, una guía constante. Siempre creyó en enseñar la autosuficiencia, incluso si eso implicaba amor duro. «¿Un montón de dinero?», preguntó Robert con calma, reclinándose en su silla.
¿Como el montón de dinero que perdiste en ese negocio de restaurantes de 3 meses? ¿O el montón de dinero que desapareció con tu plan de criptomonedas antes de eso? ¿Y el montón de dinero que aún me debes del programa de marketing digital? Los enumeró, no con malicia, sino con una precisión discreta e innegable que pareció enfurecer aún más a Daniel. Daniel alzó las manos con exasperación. «Papá, ¿no entiendes los negocios modernos? Tu mentalidad anticuada me frena. Esto no es como una tienda física que dirigía tu generación. Esto es innovación, tecnología, creciendo rápidamente». Caminaba más frenético, pasándose una mano por su pelo ya despeinado. Robert se levantó lentamente de la mesa, enderezándose en toda su estatura, que, aunque disminuida por la edad, aún transmitía una serena autoridad. «Lo que entiendo, Daniel, es responsabilidad», replicó con voz firme y resuelta. Miró directamente a su hijo a los ojos. «Es una palabra que tu madre valoraba por encima de todo». Al mencionar a Eleanor, la ira de Daniel se intensificó. Pateó una silla de la cocina, haciéndola rodar por el linóleo con un fuerte golpe. «Mamá lo habría entendido. Habría apoyado mis sueños. Siempre creyó en mí». «Tu madre», replicó Robert con una agudeza inusual, «te habría dicho que buscaras un trabajo, Daniel, uno estable, y que pagaras tus deudas antes de perseguir más fantasías». Una risa amarga y hueca escapó de los labios de Daniel. Era un sonido cargado de acusación y algo más siniestro. Se detuvo en la puerta, con los ojos entrecerrados, fríos. «De acuerdo», gruñó en voz baja y amenazante. «Si no me ayudas, tomaré lo que me pertenece de una forma u otra». Dicho esto, abrió la puerta de golpe y salió furioso, dejando tras de sí un silencio estremecedor y el persistente traqueteo de los cristales. Robert estaba de pie en la silenciosa cocina, con el aroma de la costosa colonia de Daniel aún flotando tenuemente en el aire. 35 años de paternidad, intentando guiar, proteger e inculcar los valores que él y Eleanor apreciaban. Recordó la dulce voz de Eleanor, su inquebrantable convicción de que el amor, sin límites, al final perjudica al niño. Sabía que ella tenía razón. Sus pensamientos se dirigieron de inmediato al sótano. Sintió un nudo de miedo en el estómago. Bajó los crujidos escalones de madera, envuelto por la oscuridad mientras encendía la bombilla. En el fresco olor a tierra del sótano, escondida tras una pila de latas de pintura viejas, había una pequeña caja metálica cerrada. Dentro se encontraban los $43,000 en efectivo que él y Eleanor habían guardado meticulosamente durante décadas. No era para inversiones, y mucho menos para apuestas. Era su último recurso ante una verdadera crisis imprevista. La revisó, recorriendo con los dedos el contorno de la caja, sintiendo su peso tranquilizador. Seguía allí. Por un momento, consideró llamar a Daniel, quizás para intentar hacerle entrar en razón, para calmar la tormenta que acababa de estallar. Pero entonces, la voz de Eleanor, clara como si estuviera a su lado, resonó en su memoria. «Tiene que aprender, Robert. Tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde». Robert cerró los ojos y respiró hondo. Tenía razón. Tenía que ser fuerte. A la mañana siguiente, Robert intentó llamar a Daniel, pero saltó directamente el buzón de voz, repitiendo su voz grabada y optimista. Intentó seguir con su rutina diaria, pero revisaba constantemente su teléfono. Durante varios días, Robert dejó mensajes de voz y envió mensajes, sintiéndose desesperado y patético. El viernes trajo lluvia y un silencio constante, lo que llevó a Robert a revisar las redes sociales de Daniel, sin encontrar nada. Para el sábado, el silencio era palpable, lo que avivó la ansiedad de Robert. Estableció una rutina de intentos de contacto. El domingo, Robert llamó a Ethan, el amigo de Daniel, quien le reveló que Daniel había pedido prestados $500 y no estaba disponible. Ethan vio a Daniel por última vez el martes por la mañana, estresado por una reunión importante, el día de su discusión. Robert volvió a marcar a Daniel inmediatamente, pero ni siquiera sonó. Para el lunes, la ansiedad de Robert aumentó al encontrar el último mensaje de Daniel sobre el dinero del cumpleaños. El martes, Robert repitió la amenaza de Daniel. El miércoles por la noche, Robert presentía que algo andaba mal. Cada crujido y portazo de coche le ofrecía falsas esperanzas. El jueves por la mañana,
Robert decidió conducir hasta el apartamento de Daniel en Oak Park, decidido a encontrar respuestas. La mañana siguiente al arrebato de Daniel se sintió diferente, más tranquila, como si el aire de la casa contuviera la respiración. Robert había dormido a ratos, dando vueltas en la cama, con la imagen del rostro enfurecido de Daniel grabada a fuego en su memoria. Intentó convencerse de que solo era otro de los episodios dramáticos de Daniel, que su hijo se calmaría y llamaría, como siempre hacía. Sin embargo, una inquietud desconocida lo carcomía. Cogió el teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Daniel. Dudó un momento y luego marcó. El teléfono sonó una vez, 2 veces y luego un clic. «Oye, ¿has contactado con Daniel? Probablemente esté por ahí haciendo planes, así que deja un mensaje y te contesto». La voz de Daniel, grabada, era alegre, segura, llena de ese optimismo juvenil, casi arrogante, que tan a menudo precedía a sus grandes y desafortunados planes. Era un marcado contraste con la voz furiosa y amenazante que Robert había oído apenas unas horas antes. Robert simplemente colgó, y el mensaje del buzón de voz resonó vacío en su cocina. Intentó sumergirse en su rutina matutina habitual, preparar café, leer el periódico, regar su pequeña colección de plantas. Pero su mirada no dejaba de dirigirse a su teléfono, inerte sobre la encimera. Cada minuto se convertía en una hora. Cada sutil vibración de la casa, cada sirena lejana, le hacía latir el corazón con fuerza, anticipando una llamada que nunca llegó. El día transcurría, marcado por el peso creciente del silencio de Daniel. Durante los días siguientes, los intentos de Robert por contactarlo se hicieron más frecuentes y cada vez más desesperados. Dejó 3 mensajes de voz, cada vez más suaves, pasando de una petición severa de «llama a tu padre» a un vacilante. «Daniel, dime que estás bien, hijo». Envió 2 mensajes de texto, simples preguntas al principio, luego algo que parecía peligrosamente una rama de olivo. «Daniel, podemos hablarlo. Estoy aquí». Cada intento sin respuesta lo hacía sentir un poco más expuesto, un poco más tonto, un poco más patético en sus intentos de compromiso con un hijo que se negaba a participar. Odiaba la sensación de perseguirlo. Era indigno, pero no podía contenerse. Llegó el viernes, acompañado de una lluvia gris e implacable que reflejaba el estado de ánimo de Robert. El incesante tamborileo contra el cristal de la ventana parecía amplificar el silencio dentro de la casa. El teléfono permaneció obstinadamente silencioso. En un momento de desesperación inusual, Robert se encontró navegando por el terreno desconocido de las redes sociales de Daniel por primera vez en meses. Revisó publicaciones antiguas, fotos de Daniel en fiestas, Daniel en unas vacaciones fugaces, Daniel posando con nuevos dispositivos, pero no había nada reciente, nada que explicara su repentina desaparición, ningún mensaje críptico ni arrebatos emocionales. Era como si Daniel simplemente hubiera dejado de existir en el mundo digital, un mundo que solía habitar con tanto entusiasmo. El vacío de su presencia en línea solo agravó la inquietud de Robert. Para el sábado por la mañana, el silencio no era solo una ausencia de sonido, era una presencia palpable en la casa, una manta sofocante que alimentaba la ansiedad de Robert. Caminaba de la sala a la cocina, y luego de vuelta, sus pasos eran la única interrupción del silencio opresivo. Sus tareas habituales del fin de semana parecían insignificantes. El césped necesitaba ser cortado, pero el zumbido de la máquina parecía demasiado fuerte, demasiado definitivo. Se encontró estableciendo una nueva y desesperada rutina. Llamar, esperar una hora, enviar un mensaje, esperar, revisar las redes sociales, repetir. Era una danza inútil, un intento frenético de romper un muro impenetrable. El domingo, impulsado por un miedo paternal intenso que no sentía desde que Daniel era un niño pequeño, Robert recurrió a medidas desesperadas. Encontró una vieja libreta de direcciones, con las páginas amarillentas por el tiempo, y marcó el número de Ethan Vance, el mejor amigo de Daniel del instituto. Ethan contestó con voz aturdida, pero reconoció a Robert al instante. «¿Robert? ¿Todo bien?» «Ethan, se trata de Daniel. ¿Has tenido noticias suyas? No me devuelve las llamadas». Robert intentó mantener la voz serena, pero un temblor delató su preocupación. Hubo una pausa al otro lado.
La verdad es que no, Robert. He estado intentando contactarlo yo mismo. Me pidió prestados $500 la semana pasada para algo urgente y dijo que me los devolvería el viernes. No he sabido nada desde el martes. Martes. La palabra impactó a Robert. ¿Martes? ¿Lo viste el martes por la mañana? Ese fue el mismo día de su explosiva discusión. Sí, parecía muy estresado, hablando de una reunión importante que tenía. Dijo que era su última oportunidad para algo importante. Eso fue antes de que se viera conmigo para recoger el dinero, pero canceló a última hora. Simplemente le envié la transferencia. La mente de Robert daba vueltas. Una gran reunión. Un último intento. ¿Estaba esto relacionado con la inversión garantizada de $15.000 en una startup tecnológica? Las piezas encajaron, formando una aterradora imagen de desesperación. Le dio las gracias a Ethan, con la mano temblorosa al terminar la llamada. Inmediatamente, Robert volvió a marcar el número de Daniel. Esta vez, ni siquiera sonó. Fue directo al buzón de voz, la misma grabación alegre, pero ahora parecía más una burla. Se le encogió el corazón. Su teléfono no solo estaba siendo ignorado, estaba siendo desviado. Daniel había bloqueado su número o lo había apagado por completo. Para el lunes, la ansiedad de Robert se había convertido en pánico total. Se encontró revisando viejos mensajes de texto, una forma perversa de tormento. Se detuvo en el último mensaje de Daniel, enviado 2 semanas antes. Gracias por el dinero del cumpleaños, papá. Lo usaré bien. Las palabras ahora parecían una broma cruel. El optimismo había sido reemplazado por una amarga ironía. Llegó el martes, una semana después de su enfrentamiento. Las palabras amenazantes que Daniel le había lanzado ese día resonaban en la mente de Robert con una claridad escalofriante. Tomaré lo que me pertenece de una forma u otra. Lo que parecía una amenaza vacía, alimentada por la ira, ahora se convertía en una posibilidad aterradora. El miércoles por la noche, Robert se sentó en el sillón favorito de Eleanor. El terciopelo desgastado apenas le ofrecía consuelo. La casa se sentía enorme y vacía. Más allá del dolor de la discusión y la frustración por la irresponsabilidad de Daniel, Robert presentía que algo iba mal. El silencio absoluto, la ausencia de cualquier huella digital, la forma en que se gestionaban sus llamadas. No se trataba solo de un hijo enfurruñado que evitaba a su padre. Esto era diferente. Era desconcertante. Cada crujido del suelo, cada portazo en el tranquilo barrio, hacía que el corazón de Robert se acelerara con una esperanza inútil. Corría a la ventana, solo para ver a un desconocido, un camión de reparto o simplemente al viento jugando una mala pasada. El ciclo de esperanza y decepción aplastante era agotador. El jueves por la mañana, Robert se despertó con una firme determinación. No podía esperar más. Su paciencia se había agotado, reemplazada por un miedo profundo e innegable. Iría con Daniel. Conduciría hasta su apartamento en Oak Park, costara lo que costara. Encontraría respuestas y, por Dios, arreglaría su relación fracturada, cara a cara. Robert comenzó a conducir hacia el apartamento de Daniel en Oak Park, reflexionando sobre su trabajo anterior en la zona y el estado actual del vecindario. Al llegar al 2047 de Elm Avenue, Robert quedó consternado por el descuido. Maleza hasta la cintura, una cortadora de césped oxidada, pintura descascarada y un porche hundido con periódicos viejos. Llamó con fuerza, oyendo solo ecos huecos. Caminando alrededor del perímetro, notó listones de valla rotos y un cubo de basura rebosante. Cerca de una ventana lateral sucia, oyó voces apagadas, una inconfundiblemente la de Daniel, discutiendo un horario con alguien llamado Curtis. Los viernes por la tarde son ideales. Va al gimnasio religiosamente a las 2 horas. Nunca falta. Nunca varía el horario. Tendremos al menos 90 minutos, probablemente 2 horas. Robert se agachó aún más, reconociendo su propia rutina de gimnasio invariable. Curtis preguntó por el dinero, y Daniel respondió. Por supuesto, 43.000 en efectivo, quizá más. El viejo no confía en los bancos. Lo tiene todo escondido en el sótano, bajo unas tablas sueltas cerca de la caldera. A Robert se le paró el corazón al oír la cantidad exacta que él y Eleanor habían ahorrado. Curtis preguntó por las llaves, y Daniel dijo, una maceta junto a la puerta, el mismo sitio desde hace 20 años, así de predecible.
La horrible y completa insinuación lo asaltó. Daniel planeaba robarle. Buscó a tientas su teléfono y activó la aplicación de grabación. Curtis preguntó por la seguridad, a lo que Daniel respondió con indiferencia. Ninguna. Cree que vivir en East Sacramento lo hace seguro. Robert se mordió el labio hasta que notó el sabor a sangre, obligándose a guardar silencio mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Vislumbró papeles dentro, que parecían planos de su propia casa. El camino a Oak Park era un torbellino de calles familiares y un temor desconocido. Robert había trabajado en esta zona durante años, un fontanero que conocía cada tubería y cada recodo de los sistemas de desagüe de estas casas antiguas. Recordaba el barrio como vibrante, bien cuidado, un lugar donde las familias prosperaban. Ahora, al recorrer las avenidas residenciales, notaba el sutil deterioro. Pintura descolorida, césped descuidado, un aire general de abandono que parecía susurrar promesas olvidadas. Esta reflexión, sin embargo, era solo un telón de fondo para la ansiedad que lo atormentaba. Estaba en una misión, un padre desesperado que buscaba a su hijo, con la esperanza de reparar una ruptura que se sentía peligrosamente cerca de ser irreparable. Finalmente, llegó al 2047 de Elm Avenue, la casa de alquiler de Daniel. Se le encogió el corazón. El descuido no era sutil, era flagrante. La maleza, hasta la cintura, cubría el pequeño jardín delantero, ocultando lo que alguna vez pudo haber sido un parterre. Una cortadora de césped oxidada yacía abandonada de lado cerca de un cobertizo ruinoso, testimonio de intenciones olvidadas hacía tiempo. La pintura de la casa se estaba descascarando en grandes y enroscadas escamas, y el porche se hundía precariamente bajo el peso de una montaña de periódicos viejos, cuyos titulares hacía tiempo que eran irrelevantes. Esto no era solo un desastre, era una clara señal de profunda indiferencia, un reflejo de la vida caótica de Daniel. Robert caminó por el sendero agrietado, con pasos pesados. Llamó con firmeza a la puerta principal, sus nudillos golpeando la madera desgastada. El sonido resonó sordamente en el silencio, un silencio que respondía a su creciente miedo. Volvió a llamar, más fuerte, y esperó. Nada, ni un sonido, ni un movimiento. Decidió recorrer el perímetro de la casa, quizás buscando una puerta lateral o alguna señal de vida. La cerca de alambre que separaba la propiedad de Daniel de la de su vecino estaba llena de listones rotos, y un cubo de basura rebosante derramaba su contenido sobre el césped descuidado. Cada paso que daba confirmaba aún más sus peores temores sobre el estado de vida de Daniel. Al doblar la esquina trasera, cerca de una ventana lateral sucia, parcialmente oculta por un seto descuidado, un leve murmullo de voces llegó a sus oídos. Se detuvo en seco, aguzando el oído. Una voz, aunque apagada, era inconfundiblemente la de Daniel. Una oleada de alivio aguda e inesperada atravesó brevemente su ansiedad. Estaba allí, pero el alivio se desvaneció rápidamente al percibir el tono de voz de Daniel. Era más fría, más aguda, carente de la calidez familiar o incluso de la pasión furiosa que Robert había escuchado por última vez. Instintivamente se agachó más, presionándose contra la áspera pared de ladrillos debajo de la ventana, tratando de discernir las palabras. «Los viernes por la tarde son ideales», decía Daniel. Su voz era baja, conspirativa. «Va al gimnasio religiosamente a las 2. Nunca falta. Nunca cambia el horario. Tendremos al menos 90 minutos, probablemente 2 horas». A Robert se le cortó la respiración. Viernes. Las 2. El gimnasio. Un miedo frío, como nunca antes había sentido, empezó a formarse en la boca del estómago. Esto era su rutina, su ritual semanal invariable y predecible. Otra voz, áspera y desconocida, interrumpió. ¿Y el dinero? ¿Seguro que hay suficiente para que valga la pena? Debía de ser Curtis. Daniel rió, una risa seca y sin humor que le dio escalofríos a Robert. Por supuesto, 43.000 en efectivo, quizá más. El viejo no confía en los bancos. Lo tiene todo escondido en el sótano, bajo unas tablas sueltas, cerca de la caldera. A Robert se le paró el corazón. 43.000. La cantidad exacta, el escondite exacto, el dinero que él y Eleanor habían guardado meticulosamente durante décadas, su fondo de emergencia, su último recurso. Fue como si Daniel le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado lo más profundo.
Una oleada de conmoción lo invadió, amenazando con marearlo. ¿Llaves?, presionó Curtis. Una maceta junto a la puerta, respondió Daniel con tono desdeñoso, como si hablara de algo trivial. El mismo sitio desde hace 20 años. Así de predecible es. La horrible y completa implicación cayó sobre Robert como un maremoto. No era solo la irresponsabilidad de Daniel lo que enfrentaba, era una traición fría y calculada. Su propio hijo planeaba robarle. Robert buscó a tientas su teléfono, con los dedos entumecidos, moviéndose por instinto. De alguna manera, logró activar la aplicación de grabación, sujetando el dispositivo con la mayor firmeza posible. Necesitaba pruebas. Necesitaba pruebas de que lo que estaba oyendo no era una pesadilla. ¿Sistema de seguridad?, preguntó Curtis en voz baja. Daniel se burló. Ninguno. Cree que vivir en East Sacramento lo hace seguro. Robert se mordió el labio hasta que notó el sabor de la sangre. El fuerte sabor cobrizo contrastaba marcadamente con el amargo sabor de la traición en su boca. Apretó la cara contra la pared mugrienta, obligándose a permanecer en silencio, inmóvil. Su mundo, el mundo donde su hijo era solo una persona atribulada pero, en definitiva, buena, se derrumbó a su alrededor, rompiéndose en 1.000.000 de pedazos irreparables. No era un grito de auxilio ni una súplica desesperada de fondos. Era un acto de robo premeditado, orquestado por su propia sangre. A través de la ventana mugrienta, Robert vislumbró papeles esparcidos sobre una mesa en el interior. Su visión se nubló, pero pudo distinguir líneas y formas, innegablemente arquitectónicas. Parecía un diagrama, un boceto intrincado. Y entonces, con una claridad aterradora, reconoció la disposición, el contorno familiar de su propia casa, su santuario, ahora expuesto a los criminales, cada habitación, cada rincón, cada punto débil meticulosamente mapeado. Robert se pegó a la pared exterior bajo la ventana, ajustando la sensibilidad de grabación de su teléfono para capturar cada detalle de la conversación de Daniel y Curtis. Daniel describió meticulosamente el proceso: aparcar a 3 manzanas, caminar por el barrio, usar el callejón trasero y coger las llaves de la maceta. Daniel descartó las cámaras diciendo: el viejo es demasiado confiado, demasiado anclado en el pasado como para preocuparse por la seguridad moderna. A Robert le dolió profundamente la ironía, recordando cómo él y Eleanor inculcaban el honor y el respeto por la propiedad. Curtis le preguntó sobre el interior y Daniel detalló el camino. Directo al sótano. Escaleras de madera, 17 escalones. Crujen. El horno está contra la pared este. Tablas del suelo sueltas a 1 metro a la izquierda. Dinero envuelto en bolsas de plástico, organizado en fajos de miles. A Robert le temblaron las piernas cuando Daniel reveló el escondite que él y Eleanor eligieron tras su diagnóstico de cáncer. Curtis confirmó la cantidad. Mínimo 40.000, probablemente cerca de 50. El viejo lleva décadas guardando dinero allí. A través de la ventana sucia, Robert vio a Daniel en una mesa plegable con los planos de su casa, fotos que parecían de vigilancia y un horario mecanografiado. Curtis, con tatuajes de prisión, gesticulaba mientras preguntaba. Daniel describió la estrategia de salida. La misma ruta a la inversa. Todo debería llevar 15 minutos. 20 como máximo. Para cuando el viejo llegue del gimnasio, ya nos habremos ido. La risa escalofriante de Daniel reveló su plan. Después, visitaré a mi padre afligido. Lo ayudaré con esta terrible violación de su hogar. Haré de hijo comprensivo mientras presenta la denuncia. La aplicación de grabación mostró 12 minutos de audio, demostrando la traición de Daniel a su familia y a la memoria de su madre. Robert vio a Curtis con claridad. Alto, delgado, con una quietud depredadora y una mirada que denotaba una completa ausencia de conciencia. Daniel confirmó la fecha prevista. El próximo viernes 25 de abril, a la misma hora, con la misma rutina. 7 días para decidir su respuesta. Robert se escabulló, con el teléfono cargado de pruebas y el corazón apesadumbrado al darse cuenta de que el hijo que crió ya no está, reemplazado por un despiadado agresor. Decidió mostrarle a Daniel las consecuencias de intentar victimizar a alguien que construyó cosas que perduraron. Robert se apretó más contra la fría y áspera pared exterior bajo la ventana mugrienta. Todo su cuerpo temblaba, pero una nueva y férrea determinación comenzaba a consolidarse en su interior. Sus dedos,
Aún temblorosos, ajustaron cuidadosamente la sensibilidad de grabación de su teléfono, asegurándose de capturar hasta el último detalle escalofriante de la conversación entre Daniel y Curtis. Tenía que ser preciso, inquebrantable. Ya no se trataba solo de ira o decepción. Se trataba de supervivencia, de justicia. Daniel continuó, con una voz inquietantemente tranquila, detallando el camino a la casa de Robert. Estacionaremos a 3 cuadras en la calle J. Se mezcla con los demás. Caminaremos por el vecindario con total naturalidad. Atajaremos por el callejón. Las llaves están debajo de la maceta junto a la puerta principal, tal como dije. La precisión metódica, el frío cálculo en la voz de su hijo, asquearon a Robert. Daniel conocía cada detalle íntimo de las costumbres de Robert, cada vulnerabilidad. ¿Cámaras?, preguntó Curtis con voz grave. Daniel rió con desdén. Ninguno. El viejo es demasiado confiado. Está demasiado anclado en el pasado como para preocuparse por la seguridad moderna. Las palabras calaron más hondo en Robert que cualquier insulto que Daniel hubiera proferido en su discusión. El viejo. Así lo veía ahora su hijo. Una reliquia. Un blanco fácil. La ironía le dejó un amargo sabor de boca. Él y Eleanor habían dedicado sus vidas a inculcar en Daniel valores de honor, integridad y respeto por la propiedad. Le habían enseñado que la confianza se ganaba, no se quitaba. Ahora, su propio hijo estaba manipulando esa confianza, usándola como arma. El dolor de esa traición era un dolor físico en su pecho. Curtis gruñó y luego preguntó, ¿y dentro? ¿La ubicación exacta? Daniel no dudó. Recitó los detalles íntimos de la casa de Robert como si leyera un plano. Directo al sótano. Escaleras de madera, 17 escalones. Crujen, sobre todo el quinto, así que cuidado. La caldera está contra la pared este. Hay tablas sueltas a 1 metro a la izquierda. Hay dinero envuelto en bolsas de plástico, organizado en fajos de miles. Las piernas de Robert amenazaban con doblarse. La precisión absoluta y escalofriante de la descripción de Daniel era aterradora. 17 escalones, el quinto crujiente, la ubicación exacta respecto al horno. No eran conjeturas, era conocimiento íntimo, acumulado durante años, ahora convertido en arma. Recordó las delicadas manos de Eleanor mientras guardaban cuidadosamente los bultos, tras su diagnóstico de cáncer, no para gastos frívolos, sino para emergencias absolutas, ante la aterradora perspectiva de futuras facturas médicas, como seguridad ante un futuro incierto. No era solo dinero, era su esperanza compartida, su último bastión de seguridad, ahora expuesto casualmente, su vulnerabilidad expuesta por su propio hijo. Entonces, mínimo 40.000, confirmó Curtis con tono mercenario. Probablemente cerca de 50. El viejo lleva décadas guardando dinero ahí, ¿eh? Robert observó, a través del cristal sucio, cómo Daniel asentía, con una sonrisa burlona en los labios. A través de las distorsiones del cristal, Robert podía ver la escena con claridad. Daniel estaba sentado a una mesa plegable destartalada, con los planos de su casa desplegados, con notas manuscritas y lo que parecían fotos de vigilancia de la propiedad de Robert. Incluso había un programa mecanografiado que describía las fases de la operación. Frente a él, Curtis, un hombre alto y delgado con descoloridos e intrincados tatuajes de prisión que le subían por los brazos, gesticulaba con la mano, interrogativo, con una mirada fría y depredadora. No se trataba de un joven desesperado tomando malas decisiones. Se trataba de una empresa criminal, meticulosamente planeada, y Daniel era su arquitecto. ¿Estrategia de salida?, preguntó Curtis. La misma ruta, pero a la inversa, explicó Daniel, con la voz completamente desprovista de emoción. Salir del callejón, hacia la calle J. Todo debería llevar 15 minutos, 20 como máximo. Para cuando el viejo llegue del gimnasio, ya nos habremos ido. Entonces llegó la risa escalofriante. Era un sonido que Robert jamás olvidaría, lleno de una oscuridad que jamás supo que poseía su hijo. Después, dijo Daniel, con una sonrisa grotesca que le deformaba el rostro, visito a mi padre afligido, lo ayudo con esta terrible violación de su hogar. Me comporto como un hijo comprensivo mientras presenta la denuncia. Lo consuelo mientras lamenta la pérdida de sus ahorros.
Las palabras impactaron a Robert con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento, retorciéndole las entrañas. No se trataba de un simple robo. Era tortura psicológica, un engaño planificado para infligir el máximo dolor y prolongar su sufrimiento. Fue la destrucción total de cualquier atisbo de decencia que Robert creía que Daniel aún pudiera conservar. Su propio hijo planeaba forzar su casa, robarle los ahorros de toda su vida y luego burlarse de su dolor. La aplicación de grabación de su teléfono parpadeó, mostrando una duración de 12 minutos y 43 segundos. Más de 12 minutos de evidencia de audio irrefutable. Prueba de la traición definitiva de Daniel, no solo a su padre, sino a su familia, a la memoria de Eleanor, a todos los valores que habían intentado enseñarle. Robert ahora veía a Curtis con claridad. Sus ojos, fijos en Daniel, tenían una quietud que sugería una completa inconsciencia, un profesional carente de empatía. Era un hombre peligroso, un hombre que Daniel había traído voluntariamente a sus vidas, a su hogar. El próximo viernes 25 de abril, confirmó Daniel sellando el plan, a la misma hora, con la misma rutina. 7 días. Robert tenía exactamente 7 días para decidir su respuesta. Se apartó sigilosamente de la ventana, con el teléfono pesado en la mano, testimonio de la devastadora verdad que acababa de descubrir. Su corazón ya no estaba solo apesadumbrado por el dolor. Estaba envuelto en una fría y dura capa de comprensión. El hijo que había criado, el niño que había amado y cuidado, se había ido. En su lugar, había un despiadado perseguidor, un criminal calculador que veía a su propio padre como nada más que un obstáculo, un cajero automático al que saquear. Una amarga determinación se apoderó de Robert. Daniel pensó que podía victimizar a alguien que construía cosas duraderas, que entendía el verdadero valor del trabajo duro y la previsión. Estaba a punto de aprender las consecuencias de ese profundo error de cálculo. Si la traición de Daniel te impactó tanto como a mí, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La historia se vuelve más intensa a medida que me preparo para cambiar las tornas. Dale me gusta a este video, compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete para no perderte ni una sola parte de este drama en desarrollo. Veamos cómo preparo la trampa. El sol ni siquiera había empezado a pintar el cielo cuando Robert se encontró encorvado sobre su portátil, con la pálida luz azul iluminando las sombrías líneas de su rostro. Dormir había sido un lujo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la risa escalofriante de Daniel resonaba en sus oídos. Sus palabras sobre el viejo y las llaves de maceta atravesaban la oscuridad. Pero la desesperación que había amenazado con abrumarlo ayer se había endurecido, convirtiéndose en algo más frío y agudo. Ya no era una víctima, era un hombre con un plan, y ese plan comenzaba con una investigación meticulosa. Su formación en ingeniería, latente durante años desde su jubilación, resurgió con un vigor inesperado. Recorrió foros de tecnología, leyó reseñas de productos y comparó especificaciones de sistemas de seguridad para el hogar. Necesitaba algo robusto, discreto y totalmente fiable. Decidió que 4 cámaras inalámbricas, con monitorización continua desde smartphone, detección de movimiento, almacenamiento en la nube para pruebas irrefutables y visión nocturna, por si acaso Daniel y su cómplice decidían desviarse de su plan de luz natural. Planificó mentalmente los puntos estratégicos de su casa, imaginando dónde colocar cada lente para capturar cada ángulo de la inminente traición. A las 9 de la mañana de ese sábado, Robert había identificado el escenario perfecto. Sintió un profundo cambio en su interior, una metamorfosis de presa a depredador. El padre pasivo y confiado había sido reemplazado por un estratega calculador. Recogió las llaves del coche, la cartera y un brillo de determinación en la mirada. Llegó a Best Buy antes de que abrieran las puertas, estacionando su modesto sedán en un rincón desierto. En cuanto se abrieron las puertas automáticas, pasó con paso decidido entre las filas de relucientes aparatos electrónicos, dirigiéndose directamente al departamento de seguridad. Un joven oficinista, apenas salido de la adolescencia, se presentó como Kevin. Kevin, con su actitud entusiasta, escuchó atentamente mientras Robert, con sorprendente nivel de detalle técnico, explicaba su necesidad de un sistema de vigilancia completo e integrado. Robert describió la necesidad de ubicaciones específicas para las cámaras,
la necesidad de una conectividad inalámbrica robusta y la importancia del almacenamiento en la nube para los procedimientos legales. La cortesía inicial de Kevin se transformó rápidamente en genuina impresión. «Parece que sabe exactamente lo que busca, señor», comentó Kevin con creciente entusiasmo. «Tenemos un sistema que creo que se adaptará perfectamente a sus necesidades. Elegante, discreto e increíblemente potente». Kevin demostró un sistema en una pequeña pantalla, un conjunto de cámaras compactas, casi elegantes. Explicó sus características: conectividad Wi-Fi sin complicaciones, alertas instantáneas de movimiento enviadas directamente a un smartphone, almacenamiento seguro en la nube con copias de seguridad cifradas, batería de larga duración con carga por cable opcional, visualización en directo nítida e incluso comunicación bidireccional, aunque Robert no tenía intención de usar esa función en particular. Las imágenes en pantalla eran nítidas y la interfaz intuitiva. Era justo lo que Robert necesitaba. En una hora, Robert había comprado todo el equipo: 4 cámaras, diversos accesorios de montaje, cables de carga y una suscripción premium al servicio de almacenamiento en la nube. El coste total fue considerable, una parte importante de su pensión, pero lo sentía como una inversión en algo mucho más valioso que el dinero: su tranquilidad, la santidad de su hogar y la amarga lección que estaba a punto de impartir. De camino a casa, Robert sintió que una profunda calma lo invadía. Entró en la entrada, estacionó el coche y metió las cajas. Tomó un sándwich rápido y lo desenvolvió sentado a la mesa de la cocina, dedicando 30 minutos a leer los manuales de instalación. No iba a apresurarse. Cada paso tenía que ser perfecto, cada colocación precisa. Comenzó la instalación meticulosamente. La cámara 1 se colocó en la puerta principal, estratégicamente inclinada para capturar una vista clara y sin obstáculos de cualquiera que se acercara a la entrada principal. Probó su campo de visión en su teléfono, haciendo pequeños ajustes hasta que estuvo satisfecho. A continuación, la cámara 2. La instaló en la cocina, en un rincón alto, con la lente orientada para vigilar la puerta trasera, la entrada prevista por Daniel, y la sala de estar principal. Imaginó a Daniel y Curtis entrando sigilosamente, sin percatarse de los ojos silenciosos que observaban cada uno de sus movimientos. La cámara 3 fue quizás la más crucial para capturar el meollo de la traición. La colocó cuidadosamente para cubrir las escaleras del sótano, asegurándose de que cualquiera que descendiera hacia su dinero oculto quedara claramente grabado. Sus rostros, sus acciones, sus intenciones, todo documentado. Finalmente, la cuarta cámara. Con sumo cuidado, Robert la colocó en el sótano, asegurándose de que proporcionara una cobertura completa y sin obstáculos de la zona del horno y, lo más importante, la ubicación exacta de las tablas sueltas del suelo donde estaba escondido el dinero. Esta sería la prueba definitiva, la evidencia innegable. A las 3 de la tarde de ese sábado, la casa de Robert, antaño símbolo de su vida sencilla y confiada, se transformó en un centro de vigilancia de alta tecnología. Las 4 cámaras transmitían imágenes claras y nítidas directamente a su smartphone. Calibró la detección de movimiento, asegurándose de que fuera lo suficientemente sensible como para captar cualquier intrusión sin que la activara una brisa pasajera. El almacenamiento en la nube estaba activo y todas las transmisiones se archivaban al instante. Robert probó sistemáticamente cada unidad, recorriendo la casa, pasando deliberadamente por el campo de visión de cada cámara, monitoreándose en su smartphone. Observaba sus propios movimientos, una presencia fantasmal en la pantalla, sintiendo una profunda confianza en su capacidad para controlar la situación. La sensación de ser una presa se había desvanecido, reemplazada por una silenciosa, casi inquietante, sensación de poder. Daniel había elegido al viejo equivocado. El domingo por la mañana, el cielo estaba despejado y fresco, pero Robert no sentía el calor del sol. En cambio, una determinación fría y firme lo impulsaba. Conducía su sedán por las tranquilas calles de Sacramento con una pesada carpeta manila en el asiento del copiloto. No había incertidumbre en sus movimientos, solo un único propósito: la justicia. El viaje al Departamento de Policía de Sacramento se sentía menos como una tarea pesada y más como una marcha inevitable hacia una verdad desagradable, pero necesaria. Encontró aparcamiento fácilmente y entró en el imponente edificio,
con la carpeta firmemente agarrada. Tras una breve espera, lo condujeron a la sala de interrogatorios B, un espacio austero y funcional con una mesa grande y pulida y 2 sillas. Lo esperaba la detective Emily Ramírez, una mujer de unos 50 y pocos años. Su mirada penetrante, enmarcada por un cabello castaño corto y práctico, transmitía una inmediata sensación de profesionalismo y una competencia casi cansada. Le hizo un gesto para que se sentara. «Señor Hayes», comenzó con voz tranquila y mesurada, «gracias por venir. ¿Qué puedo hacer por usted?» Robert respiró hondo, y la historia fluyó en un torrente de palabras cuidadosamente escogidas. Empezó con la explosiva exigencia de Daniel de $15.000, la creciente agitación de su hijo y su posterior desaparición del contacto. Describió su creciente preocupación, los inútiles intentos de contactar con Daniel y el desesperado viaje a su apartamento en Oak Park. Mientras hablaba, pudo ver un destello de comprensión y quizás incluso un toque de compasión en los ojos del detective Ramírez. Luego, se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz, imbuido por la persistente conmoción de su descubrimiento. Relató, con escalofriantes detalles, la conversación que había oído de casualidad entre Daniel y Curtis Miller a través de la ventana sucia, enfatizando la fría y calculada precisión del robo planeado. Describió las instrucciones específicas, la despreocupación por su seguridad y sus sentimientos, la absoluta audacia de la traición. Al terminar, dejó su teléfono sobre la mesa y se lo acercó al detective. «Esa es la voz de mi hijo». «Eve, hijo», declaró Robert, con la voz tensa por la emoción, hablando de cómo robar a su propio padre. Le dio al play, y el archivo de audio de 12 minutos empezó a llenar la habitación estéril. La voz de Daniel, clara y fría, desveló su perfidia. La rutina de gimnasio, las llaves de la maceta, la ubicación exacta del dinero escondido. La detective Ramírez escuchaba atentamente, con expresión indescifrable. Tomaba notas pequeñas y precisas en un bloc a su lado, rascando rítmicamente el papel con el bolígrafo. Tras terminar la grabación, repasó varias secciones, en particular la descripción detallada de Daniel del sótano y el escondite del dinero. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era seria. «Señor Hayes», dijo con voz firme, «esta grabación establece claramente una conspiración para cometer robo, y posiblemente hurto mayor, dependiendo del valor de los objetos. Eso es un delito grave». «Detective, llevo 35 años escuchando esa voz», afirmó Robert, mirándola fijamente. «La reconocería en cualquier lugar. Y los detalles solo Daniel los conoce». Luego abrió la carpeta manila que había traído. Dentro estaban las fotografías impresas que había logrado capturar a través de la ventana de Daniel, los planos de su propia casa, ahora sorprendentemente familiares por sus detalladas marcas, los horarios mecanografiados de sus actividades diarias y las notas manuscritas sobre los lugares clave de su casa. Los colocó sobre la mesa. «Esto corrobora todo lo que dice el audio. Estos son los planos de mi casa, mi rutina, obra de Daniel». La detective Ramírez examinó los documentos, con su mirada penetrante analizando los detalles, comparándolos con la información obtenida de la grabación. «¿Y la fecha y hora previstas?», preguntó, levantando la vista de los papeles. «Este viernes», confirmó Robert, con una determinación firme. «El viernes a las 2:30. Daniel sabe que voy al gimnasio todos los viernes a las 2. Cuenta con mi rutina». La detective Ramírez hizo una pausa y se recostó en su silla, con la mirada fija en Robert. «Señor Hayes», preguntó, cambiando de tono, «¿qué propone exactamente? ¿Cómo quiere que manejemos esta situación?» Robert la miró a los ojos sin dudarlo. Era el momento de la verdad. «Quiero que los arresten en el acto. Ya he instalado un sistema de vigilancia integral en mi casa. 4 cámaras, una dentro y otra fuera, detección de movimiento, almacenamiento en la nube. Todo. Que entren a robar, que bajen al sótano, que encuentren el dinero. Luego, cuando tengan las pruebas, intervengan. Arréstenlos con pruebas de vídeo y audio completas e irrefutables». Expuso las especificaciones técnicas de sus cámaras, explicando sus capacidades y su meticulosa instalación. No dejó lugar a dudas ni vacilaciones. Quería que todo fuera impecable. El detective Ramírez escuchó, sopesando sus palabras, considerando las consecuencias legales. Tras una hora de revisar los procedimientos,
discutir los posibles riesgos y esbozar las consideraciones legales, finalmente asintió, reconociendo en silencio la gravedad y complejidad de la situación. «Señor Hayes», dijo, con voz más suave, pero aún firme, «Daniel enfrentará un cargo penal grave, intento de robo, conspiración y posiblemente hurto mayor, dependiendo del resultado. No habrá indulgencia dada la premeditación». «Lo entiendo, detective», respondió Robert con voz firme. «Él eligió este camino. Tiene que asumir las consecuencias». Robert salió de la comisaría esa tarde con el corazón apesadumbrado, pero con la mente despejada. La incertidumbre había dado paso a una sombría certeza. Sabía que al llegar la tarde del viernes, su tranquilo hogar sería el escenario de un drama cuidadosamente orquestado. Habría agentes de paisano, vigilancia coordinada y el fin definitivo e inevitable de la trayectoria criminal de Daniel. La trampa estaba tendida. El aire del viernes 25 de abril se sentía extrañamente quieto, cargado de una anticipación tácita. A la 1:45 p.m., Robert estaba sentado en su sala, con su teléfono inteligente como una luz de control en la mano. Realizó meticulosamente una última comprobación del sistema. La pantalla mostraba 4 imágenes claras y nítidas: la puerta principal, la cocina, las escaleras del sótano y la zona de la caldera. Todas en verde. Detección de movimiento activa. Grabación en la nube activada. La trampa estaba tendida, esperando a su presa. Un suave zumbido en su teléfono indicó una llamada entrante. Era la detective Ramírez. Su voz, tranquila y profesional, resonó por el altavoz. «Señor Hayes, nuestras unidades están en posición. Hay vehículos sin identificación estratégicamente ubicados por todo el vecindario, manteniendo una vigilancia discreta. No se moverán hasta que tengamos su autorización». «Entendido, detective», respondió Robert con voz firme, aunque un temblor recorrió sus manos. A la 1:50 p.m., Robert se movía con lentitud deliberada, realizando su rutina exactamente como Daniel se la había descrito a Curtis. Recogió su bolsa de gimnasio, hizo sonar las llaves y caminó con una naturalidad casi exagerada. El objetivo era claro: confirmar su partida a cualquier observador oculto. Sabía que Daniel contaba con su previsibilidad, y hoy esa previsibilidad era su arma más poderosa. Abrió la puerta principal con visible facilidad, dejando entrar la luz del sol por un instante. Arrojó su bolsa de deporte a la parte trasera de su vieja camioneta con un ruido sordo que le era familiar, y luego se subió al asiento del conductor. Salió marcha atrás de la entrada con los mismos movimientos lentos y ensayados que había realizado durante los últimos 15 años. Un ritual arraigado en su ser. Se aseguró de girar la cabeza para comprobar su punto ciego, imitando su precaución habitual, todo ello sabiendo que podría haber ojos ocultos observándolo. En lugar de ir al gimnasio en coche, Robert se alejó 3 manzanas y aparcó en la calle J, cerca de una pequeña y concurrida cafetería. Eligió un sitio con buena visibilidad hacia su calle, pero sobre todo, un lugar donde pudiera controlar discretamente su aplicación de vigilancia sin llamar la atención. Pidió un café solo, ahuecando las manos sobre la taza de cerámica caliente, pero sin apartar la vista de la pantalla. Los minutos transcurrían lentamente, cada uno alargándose hasta una eternidad. A las 2:12 p.m., la voz del detective Ramírez volvió a sonar en su teléfono, sacándolo de su intensa concentración. «Señor Hayes, ¿está en posición?» «Afirmativo, detective», respondió Robert, con la mirada fija en los 4 cuadrados de la pantalla. Todas las cámaras activas, sin actividad todavía. Las pantallas mostraban habitaciones vacías, pasillos silenciosos, la quietud de una casa a la espera de una invasión. Pasaron 10 minutos más, que parecieron una hora. El corazón de Robert latía con fuerza contra sus costillas, un latido frenético de anticipación y temor. Entonces, exactamente a las 2:23 p.m., el cuadrado superior derecho de su pantalla parpadeó, y un recuadro rojo apareció brevemente alrededor de la imagen de la cámara de la puerta trasera. Se activó la detección de movimiento. Una figura alta, vestida de oscuro, apareció en la puerta de su cocina. Curtis Miller. Robert reconoció la quietud depredadora, los distintivos y descoloridos tatuajes de prisión que serpenteaban por su antebrazo. Era exactamente como Robert lo había visto a través de la ventana mugrienta de Daniel.
Curtis accionó el mecanismo de la puerta trasera con una eficiencia experta y escalofriante, sin titubeos ni vacilaciones. Sacó un juego de ganzúas, con movimientos fluidos y expertos. En 90 segundos, el pestillo cedió con un suave clic y Curtis entró sigilosamente en la cocina de Robert. «Está dentro, detective», susurró Robert al teléfono, con la voz apenas audible. «Por la puerta trasera». «Entendido, señor Hayes», respondió la voz del detective Ramírez, firme y tranquila. «Lo vemos en sus transmisiones. Seguiremos vigilándolo hasta que llegue al sótano y localice al objetivo». La cámara de la cocina siguió a Curtis mientras se movía con un único propósito. Ignoró el reloj antiguo sobre la repisa de la chimenea, el pequeño marco plateado con una foto de Robert y Eleanor el día de su boda, y los costosos aparatos electrónicos sobre la encimera. Su camino era directo, inquebrantable, tal como Daniel lo había descrito, directo a la puerta del sótano. La siguiente imagen de la cámara mostró a Curtis descendiendo por las escaleras de madera. Cada uno de los 17 escalones fue captado con perfecto detalle. Su rostro era visible bajo el tenue resplandor de la luz que Robert había dejado encendida deliberadamente en el sótano. Observó cómo Curtis subía el 5.º escalón, el que crujió, tal como Daniel le había indicado. Curtis llegó al sótano. Giró a la izquierda, justo hacia el horno, tal como le indicaba Daniel. Robert observó, sin aliento, cómo Curtis se arrodillaba, sacaba una pequeña palanca de su cinturón y comenzaba a levantar las tablas sueltas del suelo. La madera crujió en protesta, dejando al descubierto la ordenada pila de bolsas de plástico que había debajo. Las bolsas de dinero. Los ahorros que él y Eleanor habían acumulado con tanto esfuerzo, ahora expuestos a un desconocido. La voz de Robert era un susurro tenso, con una mezcla de horror y satisfacción sombría. «Detective Ramírez, ha encontrado el dinero. Está manejando las bolsas, contándolas». Hubo una breve pausa, casi imperceptible, al otro lado de la línea. Entonces, la voz del detective Ramírez, clara y autoritaria, llenó sus oídos. «Perfecto. Todas las unidades, adelante». Robert observaba, absorto, cómo las manos de Curtis Miller se movían con una velocidad experta en la pequeña pantalla del teléfono. La cámara del sótano mostraba a Curtis metiendo fajos de billetes, metódicamente envueltos en bolsas de plástico, en una mochila desgastada. Trabajaba con una intensidad silenciosa y concentrada, completamente ajeno a la tormenta que se aproximaba y a los fuertes pasos que ahora retumbaban en lo alto. De repente, estalló una cacofonía. «¡Policía de Sacramento! ¡Suelten todo! ¡Manos arriba!». Las voces eran fuertes, autoritarias, y resonaban por el sótano. En la pantalla, Robert vio el momento exacto en que Curtis se dio cuenta de que ya no estaba solo. Levantó la cabeza de golpe, con el cuerpo tenso, como un animal acorralado. La mochila, llena a medias con los ahorros de toda la vida de Robert, se le escapó de las manos, cayendo al suelo de cemento. Levantó las manos de golpe, en un gesto de resignación profesional, no de sorpresa. Agentes uniformados, con rostros sombríos, irrumpieron en el sótano. Esposaron rápidamente a Curtis, quien ofreció mínima resistencia. «Curtis Miller, estás arrestado por intento de robo, conspiración y violación de la libertad condicional», declaró un agente con voz desprovista de emoción. Robert sintió una oleada de adrenalina, seguida de un profundo agotamiento. Su teléfono vibró de nuevo. Era el detective Ramírez. «Señor Hayes, el sospechoso está detenido. Fase 1 completa. Permanezca en su posición. Su hijo debería llegar en los próximos 15 minutos para la fase 2. Robert colgó, con las manos aún temblando levemente. Volvió a subir a su camioneta, olvidado el café, y condujo lentamente de vuelta a su casa. Al doblar la esquina hacia su calle, lo impactó la imagen. Coches de policía, con luces destellantes discretamente, se alineaban en la acera. Agentes uniformados se movían con determinación y eficiencia, y en la parte trasera de un coche patrulla, esposado, estaba Curtis Miller, con el rostro impasible. La detective Ramírez lo recibió en la puerta de su casa. «Señor Hayes», dijo con una leve sonrisa cansada. «Su sistema de vigilancia funcionó a la perfección. Tenemos pruebas claras de video y audio. El señor Miller enfrentará una condena severa». Robert asintió,
recorriendo con la mirada su casa, ahora convertida en escena del crimen. —¿Y Daniel? —preguntó, con el nombre en la lengua. Como si la pregunta lo hubiera llamado, el familiar sedán de Daniel dobló la esquina y entró en la calle. Robert observó el rostro de su hijo, una compleja mezcla de expectación casual que rápidamente se transformó en una alarma confusa al percibir la presencia policial. Daniel no se esperaba esto. Se esperaba una casa vacía, un robo consumado, y luego la actuación de un hijo afligido. Daniel aparcó descuidadamente, con el coche sobresaliendo hacia la calle. Salió, y su habitual arrogancia se transformó en pánico absoluto. Su mirada pasó de los coches de policía a la camioneta de Robert, y finalmente al propio Robert, de pie junto al detective Ramírez. Antes de que Daniel pudiera siquiera formular una pregunta, la detective Ramírez dio un paso al frente, con su voz cortando la tensión. Daniel Hayes queda arrestado por conspiración para cometer robo, complicidad en intento de robo y abuso de confianza. —¿Qué? —No, ha habido un error —protestó Daniel, con la voz quebrada por una incredulidad desesperada. Con los ojos abiertos de miedo, le suplicaba a su padre: «Papá, papá, diles que esto está mal». Robert apareció ante la mirada directa de Daniel. Miró a su hijo, lo miró con atención, y vio al niño que había criado, ahora destrozado por sus propias decisiones. La desesperada esperanza de Daniel se apagó en sus ojos al ver la expresión tranquila y serena de su padre, su evidente cooperación con los oficiales. La función había terminado. «Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto?», preguntó Daniel. La pregunta estaba impregnada de una profunda sensación de traición, como un eco de años de lecciones no dichas y advertencias ignoradas. Robert sintió una paz inesperada que lo invadía, una fuerza serena que emanaba de años de intentar enseñar, de guiar. La voz de Robert, al oírla, era firme y autoritaria, pero con un tinte de innegable tristeza. «¿Cómo pude hacer esto, Daniel? Planeaste entrar en mi casa y robar todo lo que tu madre y yo habíamos salvado. Planeaste meticulosamente profanar mi hogar, tomar lo que no era tuyo, y luego burlarte de mi dolor. Tú tomaste tu decisión, Daniel. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Mientras lo guiaban, aturdido y resistiéndose débilmente, hacia una segunda patrulla, Daniel se giró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, por favor», suplicó con la voz entrecortada. «Soy tu hijo. Cometí un error, pero no puedes permitir que lo hagan». Robert sostuvo la mirada llorosa de su hijo, con el corazón dolido pero firme. «Hoy, Daniel», dijo con voz tranquila pero firme, «las aprendiste a las malas». El coche patrulla arrancó, llevándose a Daniel consigo, dejando un silencio profundamente distinto al que precedió a la invasión. La detective Ramírez se acercó a Robert con una libreta en la mano. «Señor Hayes, según las pruebas, Curtis Miller probablemente será condenado a entre 3 y 5 años, posiblemente más por la violación de la libertad condicional. Para Daniel, dados los cargos de conspiración y complicidad, probablemente 18 meses, con posibilidad de libertad condicional al año, quizás menos si coopera». Hizo una pausa. También solicitó específicamente su visita. Robert negó con la cabeza, sintiendo un cansancio invadiéndole los huesos. «No, detective. Todavía no. Nuestra relación cambió cuando decidió robarme. Necesita comprender la gravedad de esa decisión a solas». Más tarde, cuando la policía se fue y la calle volvió a quedar en silencio, Robert bajó al sótano. Encontró las tablas sueltas del suelo, las bolsas de plástico con dinero. Las contó, cada dólar contabilizado. Al volver a colocar las tablas, sintió la presencia de Eleanor, una cálida serenidad a su lado. Había defendido sus principios, había protegido su legado, había hecho lo necesario, por muy doloroso que fuera. Fue a su teléfono y apagó sistemáticamente cada cámara, una por una. Su hogar volvía a ser suyo. El silencio ya no era fuente de temor, sino de una paz duramente ganada. Se había impartido una justicia difícil, y un hijo, por fin, estaba aprendiendo las lecciones más duras del amor firme. Los días posteriores al arresto de Daniel fueron una extraña mezcla de quietud y agitación para Robert. Las pruebas físicas de la invasión, las marcas de palanca en el suelo del sótano, el persistente olor a desinfectante del procesamiento de pruebas de la policía, habían sido eliminadas. Su casa estaba limpia,
restaurada a su orden anterior a la invasión, pero las cicatrices emocionales estaban frescas y laceradas. El silencio que ahora impregnaba la casa ya no era de nerviosa anticipación, sino de un profundo vacío donde antes residía la frenética preocupación por su hijo. Sin embargo, bajo ese vacío, una nueva e inquietante tranquilidad comenzó a arraigarse. Se encontró vagando por las habitaciones, con el fantasma de la infancia de Daniel jugueteando en los bordes de su memoria. Vio las marcas de crayón que Daniel había hecho en la pared de la cocina, cuidadosamente conservadas tras un marco. Recordó haberle enseñado a Daniel a lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero, la alegría en el rostro del niño, el orgullo que se expandía en el pecho de Robert. Estos recuerdos ahora parecían distorsionados, vistos a través de una lente fracturada. ¿Cómo pudo el niño al que había criado, amado y educado convertirse en un hombre capaz de una traición tan fría y calculada? Las palabras de Eleanor resonaron en su mente, más claras que nunca. El amor sin límites daña al niño. Había amado a Daniel con fiereza e incondicionalidad, pero también, quizás, había permitido que esos límites se erosionaran, que fueran pisoteados por el peso de los repetidos fracasos y las crecientes exigencias de Daniel. Siempre había estado ahí para ayudarlo, para rescatarlo, para creer en el próximo éxito garantizado. Y ahora, el precio de ese amor desenfrenado se había vuelto aterradoramente evidente. El peso de su decisión de permitir que la policía procediera fue inmenso. Hubo momentos, sobre todo en la quietud de la noche, en que la imagen del rostro bañado en lágrimas de Daniel en la patrulla le cruzó por la mente, revolviéndole el estómago. «Soy tu hijo. Cometí un error, pero no puedes permitir que lo hagan». La súplica era inquietante. Pero entonces, Robert recordaría la risa escalofriante, la indiferencia despreocupada hacia su confianza, el plan detallado para un allanamiento de morada. Recordaría el brillo depredador en los ojos de Curtis Miller y la complicidad de Daniel al traer a semejante hombre a su puerta. No, no fue solo un error. Fue una decisión deliberada y meditada de causar daño, robar, traicionar. Y por eso, Daniel tuvo que aprender. Tuvo que aprender a las malas, como Robert le había dicho, porque ninguna otra lección le había quedado grabada. Robert sabía que en el vecindario había chismes. Había visto las miradas curiosas de la señora Henderson, vecina, y las miradas persistentes de los conductores que pasaban por su casa. No había dado explicaciones, ni se sentía obligado a hacerlo. Que especularan. Su privacidad, su dignidad, eran más importantes que su fugaz curiosidad. La verdad, si alguna vez salía a la luz, sería demasiado dolorosa para que la comprendieran por completo. Sin embargo, tomó medidas adicionales para fortificar su hogar, no solo como una trampa, sino para su tranquilidad. El sofisticado sistema de vigilancia se mantuvo, pero también instaló cerraduras nuevas y reforzadas en todas sus puertas y ventanas. Concertó una cita con una empresa de seguridad local para integrar un sistema de alarma adecuado, no solo cámaras. Quería sentirse seguro en su propia piel, en su propio santuario, sin tener que estar constantemente vigilando una pantalla. No se trataba de atrapar a otro agresor, se trataba de reconstruir su sensación de seguridad, paso a paso. A menudo pensaba en Daniel en la cárcel. Imaginaba los muros desolados, las rutinas implacables, la pérdida de libertad que Daniel siempre había dado por sentada. Era una dura realidad, muy alejada de la vida cómoda y llena de privilegios que Daniel había llegado a esperar. Robert esperaba, con una esperanza desesperada y dolorosa, que este nuevo y brutal entorno despojara a Daniel de las capas de negación y arrogancia, que obligara a Daniel a confrontar sus decisiones, a comprender la diferencia fundamental entre ganar y tomar, entre amar y manipular. El dinero, los $43,000, estaba a salvo, de vuelta bajo las tablas del suelo, donde pertenecía. No era solo dinero, era un símbolo de la vida compartida entre él y Eleanor, de su frugalidad, su visión de futuro, su sacrificio. Al protegerlo, Robert sentía que honraba a Eleanor, defendiendo los mismos principios sobre los que habían construido su vida. Imaginó su silenciosa aprobación, su mirada comprensiva. Ella habría estado de acuerdo con sus acciones, por dolorosas que fueran.
Tiene que aprender, Robert, susurró su voz en su memoria. Tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde. Los próximos meses serían difíciles, sin duda. Habría fechas para juicios, procedimientos legales, la dura mirada del escrutinio público si la historia salía a la luz. Y el distanciamiento de Daniel, quizás durante años, o incluso para siempre, era una pesada carga. Pero Robert ya no se sentía una víctima. Era un superviviente. Había sido empujado al límite, traicionado por su propia sangre, pero había encontrado la fuerza para proteger lo que era suyo, para defender lo correcto y para administrar una forma de amor duro que podría, solo podría, salvar a su hijo de un destino mucho peor. Había tomado el control, y en ese control encontró una forma naciente de paz. Reconstruiría su vida, silenciosa, deliberadamente, y con la perdurable sabiduría de Eleanor como guía. Los meses siguientes transcurrieron a un ritmo lento y pausado, alejando cada día a Robert de la cruda intensidad emocional del arresto de Daniel, pero acercándolo a una comprensión más profunda de sus implicaciones. La conmoción inicial dio paso a una reflexión sombría, una contemplación serena de lo ocurrido y lo que significaba para su futuro y el de Daniel. El proceso judicial se desarrolló a su propio ritmo. Robert fue llamado a declarar, detallando los hechos, reproduciendo la grabación de audio y presentando las pruebas fotográficas. Cada vez que relataba el plan de Daniel, las palabras le parecían un nuevo corte, pero mantuvo la compostura, hablando con voz clara e inquebrantable. Vio a Daniel en el tribunal, una sombra de su anterior confianza, su ropa cara sustituida por un mono estándar, con los ojos hundidos por una mezcla de ira y desesperación. Ya no hubo más súplicas de clemencia por parte de Daniel, ni más llamadas desesperadas a la intervención de su padre. La realidad de su situación, desprovista de la ayuda de su padre, se iba asimilando lenta y dolorosamente. Curtis Miller, dados sus antecedentes y las pruebas irrefutables, fue sentenciado a 5 años de prisión estatal. Daniel, ante un juez que expresó su profunda decepción por la traición de su hijo a su padre, recibió una sentencia de 18 meses, con posibilidad de libertad condicional tras 10 meses por buena conducta. El juez citó explícitamente la premeditación del delito y el flagrante abuso de confianza. Robert no sintió triunfo, solo una profunda tristeza. Era justicia, sí, pero una justicia que desgarró la esencia de su propia vida. Robert se mantuvo firme en su decisión sobre las visitas. Recibió varias cartas de Daniel durante su encarcelamiento. Empezaron con ira, luego se transformaron en autocompasión y, finalmente, en un hilo vacilante, casi imperceptible, de remordimiento. Daniel escribió sobre las duras realidades de la vida en prisión, la constante disciplina, la pérdida de libertad, el vacío de sus días. Habló del tiempo para pensar, reflexionar, para finalmente comprender las consecuencias de sus decisiones. Mencionó a Eleanor, sorprendentemente, expresando arrepentimiento por la vergüenza que había traído a su memoria. Pidió perdón, una segunda oportunidad, un futuro donde pudieran volver a hablar. Robert leyó cada carta con el corazón roto, pero no respondió. Todavía no. Creía que el aprendizaje de Daniel debía ser suyo, sin que el consuelo inmediato de su padre lo suavizara. El amor duro, la decisión más difícil que había tomado en su vida, necesitaba manifestarse plenamente. Esperaba que la amargura finalmente diera paso a una comprensión genuina, no a una simple disculpa superficial impulsada por el interés propio. Sabía que Eleanor aprobaría su decisión. Su hogar, una vez un santuario invadido, recuperó poco a poco la paz. Encontró nuevas rutinas, llenando sus días de largos paseos, renovando viejas aficiones y pasando más tiempo con los vecinos que le ofrecían un apoyo discreto, comprendiendo que algunos dramas familiares eran demasiado profundos para una conversación informal. Volvió a encontrar alegría en las cosas sencillas, el calor del sol de la mañana en su porche, el rico aroma de su café recién hecho, el suave crujido de las páginas al leer. El sistema de vigilancia seguía activo, pero ya no se sentía obligado a vigilarlo constantemente. Era un elemento disuasorio, un guardián silencioso, un recordatorio de la lección aprendida. Una fresca mañana de otoño, casi un año después del incidente,
Robert recibió una llamada del agente de libertad condicional de Daniel. Daniel cumplía los requisitos para ser puesto en libertad. Había completado los programas, mostrado buena conducta y expresado una clara intención de reintegrarse a la sociedad como una persona responsable. El agente sugirió una reunión supervisada, una oportunidad para la reconciliación. Robert lo consideró durante un buen rato. Se acercó al viejo sillón de Eleanor, recorrió el terciopelo desgastado con la mano y cerró los ojos. Se imaginó a Daniel, no como el joven enojado y con derecho, ni como el prisionero desesperado, sino como el niño que una vez fue, lleno de potencial, lleno de vida. Se imaginó a Eleanor, su dulce sonrisa, su inquebrantable fe en las segundas oportunidades, pero también su firme insistencia en la responsabilidad. Decidió ir, no para olvidar, no para perdonar de inmediato, sino para ver si las lecciones habían arraigado de verdad, para ver si el hombre que salió de la cárcel era realmente diferente del chico que había planeado robarle. Su relación nunca volvería a ser la misma. La confianza que se había roto tardaría años, quizás toda una vida, en recuperarse siquiera parcialmente. Pero la puerta, una pequeña rendija, estaría abierta. La historia de Robert se convirtió en un testimonio silencioso del poder perdurable, a menudo doloroso, del amor firme. Había perdido a un hijo, en cierto modo, pero también, quizás, lo había salvado. Había elegido la justicia por encima del afecto ciego, las consecuencias por encima del consuelo, y al hacerlo, había honrado su propia integridad, la memoria de Eleanor y la esperanza de que, con el tiempo, Daniel comprendería verdaderamente el valor de lo que casi había destruido. El viaje estaba lejos de terminar, pero para Robert, la tormenta había pasado, dejando atrás una paz tranquila y duramente ganada, y la tenue y perdurable posibilidad de un futuro frágil y reconstruido.